Bueno, Jorge Luis Pellegrini, estamos hablando, nos comunicamos con él. Él es psiquiatra, escritor. Muchos lo conocen por ser pionero de todo un movimiento en Argentina, como el movimiento de la desmanicomialización. Otros lo conocen por ser el escritor de Jerónima. Realizó múltiples trabajos en lo que fue la salud pública en diferentes provincias. Fue jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Roca, Río Negro. También director de Salud Mental en Chubut, subsecretario de Salud Pública y posteriormente vicegobernador de la provincia de San Luis. En esta provincia, en San Luis, fue el director de Salud Mental y director del Hospital Escuela de Salud Mental, motivo por el cual recibió el premio Génova 2005 por promover los derechos humanos en psiquiatría. Me parece que a lo largo de su trayectoria algo que marca es esta idea de pelear por los derechos humanos de las personas con padecimiento mental. Primero saludarte y consultarte cómo estás llevando esta situación de aislamiento, cómo la estás sobrellevando y qué te parece esta medida de aislamiento social preventivo y obligatorio. Mira, cuando comenzó, todavía no estaba designada como pandemia, pero cuando comenzaron los casos de COVID de un modo preocupante, yo estaba en Londres, en el Reino Unido, y yo recibía noticias de mi familia y de los medios de la Argentina de honda preocupación por el tema, pero en Londres el tema ni se tocaba, no había ningún tipo de aislamiento, los restaurantes estaban abiertos, las salas de espectáculos, los museos, la calle, no era tema. Incluso me acuerdo una noche que yo tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de prensa del primer ministro, y el primer ministro, entre los temas que tocó, no tocó en absoluto la epidemia todavía de coronavirus. Estando en Londres, la OMS declara la pandemia. Y la situación no cambió. De ahí yo fui a Edimburgo, en Escocia, porque tenía que ir a la universidad, y el panorama era exactamente igual. Por lo tanto, había una situación muy particular, porque la información que yo tenía de mis compañeros, de mi familia, de mis amigos, de los medios de la Argentina, era una y radicalmente distinta era la que se estaba viviendo en el Reino Unido. Allí se hablaba de los casos de España y de Italia con el desdén típico con el cual los ingleses hablan de los latinos, ¿no? Pero de todas maneras yo interrumpí, no había llegado a la tercera parte de mi estadía, interrumpí, me volví porque decidí creer más, después de pensarlo bastante, en los datos que yo estaba registrando que venían de las fuentes confiables de la Argentina. Y cuando llegué a Ezeiza me encontré como si hubiera aterrizado en otro planeta, porque estaban ya los barbijos, estaban las medidas de distanciamiento. Cuando llegué a San Luis, que llegué en el mismo día, mi familia ya practicaba todas las formas de aislamiento, no nos abrazamos al saludarnos y todo eso. Y yo comprendí que el primer gran acierto que había en la Argentina es que se aceptaba la existencia de lo que existía, valga la redundancia, esto lo quiero insistir, porque creo que fue un gran acierto de nuestro país aceptar que el problema existía, no negarlo. Yo venía de un lugar al cual todo el mundo respeta, no sé si se sigue respetando, por el pasado que tiene de su sistema de salud pública, que fue modelo hace 60 años.
y el negacionismo llevó a Inglaterra y al resto de Europa, a Brasil ahora, a Estados Unidos, a un desastre que, como sucede habitualmente, es un desastre que afecta a los más vulnerados, ya no vulnerables, ya están vulnerados. De modo que, bueno, yo hice la cuarentena, lo primero que hice al llegar a San Luis, me indicaron la cuarentena, el hospital, yo vivo en un pueblito que se llama El Trapiche, que está a unos 40 kilómetros de San Luis. El hospital venía 2 veces por día para ver qué necesitaba yo, para ver si tenía clínicamente algún problema, etcétera, etcétera. Los vecinos se acercaban con las debidas precauciones para ver si yo necesitaba algo. Y creo que esa vivencia me mostró el primer gran acierto que tuvo la Argentina, que fue tempranamente, respecto del resto del mundo, asumir la realidad. Posteriormente vino la cuarentena, y yo me acuerdo todos los discursos que había respecto de la cuarentena, que nosotros somos muy anárquicos, que somos muy desobedientes, que somos personas díscolas, que acá el asunto no iba a andar, el aislamiento. Vos calculate que yo, además de la edad que tengo, vivo en un paraje muy solitario en las sierras de San Luis, muy bonito, pero muy solitario. Y llevar más de 2 meses y pico acá, en estas condiciones, no es una tarea fácil. Pero enfrentar a la muerte no es una tarea fácil. Tal cual. Y no estamos hablando de la muerte simbólica o de todo esto que solemos trabajar quienes estamos en salud mental. Se trata de esa muerte en la cual hay que cerrarle los ojos al muerto y comunicárselo a la familia y hacer todo el tremendo duelo que significa incluso no poder despedirse, como nuestra cultura tiene inscripto que se despide uno de los seres queridos, ¿no? No sé si por ahí es que vos me querías preguntar. Te quería consultar por ahí si considerás justamente esto, que se empezó a revalorizar el hecho de la salud pública, de entender que la salud pública es necesaria y que muchas veces en Argentina ha sido desnostada o ha sido no tenida en cuenta por cierto... Sí, ha sido denostada y ha sido dejada de lado, como bien decís vos, por los distintos gobiernos que hemos tenido que padecer, pero no por el pueblo. El pueblo argentino tiene una tradición en el campo de la salud pública que suele ser olvidada, particularmente por quienes trabajamos en salud pública. Porque ahora se entiende el hecho tan repudiado por algunos sectores retrógrados, que los pueblos de los países vecinos vengan a atenderse a la Argentina. ¿Por qué? Porque en Chile, en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en el Brasil, ni te cuento en el Ecuador, la salud pública no existe. La salud existe para el que la puede pagar, el que no la puede pagar no tiene salud. No tiene acceso a la salud, lo que tiene es enfermedad. Y también ahora se revalora algo que se anuncia o se anunciaba o se sigue anunciando como si fuera un dato curioso, que la mejor facultad de medicina de Latinoamérica es la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Ahora tenemos claro qué tipo de médicos se forman y qué tipo de investigadores se forman en la Argentina. Y la Argentina tiene una tradición de la salud pública que el resto de América no tiene y que pocos países del mundo tienen. Porque no solo está la gestión histórica de don Ramón Carrillo, ahora denostada, y yo creo que denostada por un uso muy hasta procaz de la politiquería. La época de Carrillo sentó las bases de la salud pública y sentó sobre todo una conciencia sanitaria.
la Argentina llegó a exportar protocolos de salud y a exportar medicamentos y a exportar conocimientos de salud. Cuando esa experiencia fue terminada por el golpe del 55, Argentina empezó no a exportar salud, sino a importar enfermedad y a importar protocolos nacidos en escritorios muy lejanos a la Argentina. Tuvieron que pasar 7 años, 8 años. Cuando vuelve al gobierno una expresión popular, en este caso el doctor Arturo Illia, designa como ministro de Salud a quien fuera la mano derecha de don Ramón Carrillo, Arturo Oñatidia. Y Arturo Oñatidia jerarquizó el hospital público y envió a la legislatura un proyecto de nacionalización de la industria farmacéutica, que es una de las claves de la salud pública. Y ese fue uno de los motivos del golpe de Estado contra don Arturo Illia en el 66. Volvimos a épocas en las cuales la salud pública fue, como bien decías vos, denostada, y empezamos a importar enfermedad y a importar protocolos de los mal llamados organismos internacionales, que en realidad son organizaciones dirigidas desde Washington. Hubo que esperar 7 años más. Volvió a ser gobernada la Argentina por una expresión popular, y el Ministerio de Salud estuvo a cargo de un gran ministro, que fue Domingo Liotta. Y Domingo Liotta forma lo que fue una revolución en el campo sanitario, que fue el Servicio Nacional Integrado de Salud, el SNIS, donde se formó un jovencito médico que se llama Ginés González García. Ya vemos que la historia tiene sus continuidades. El pueblo argentino hizo esas experiencias. El pueblo argentino tiene una conciencia sanitaria muy superior a cualquier otro país de América Latina y a muchos países del mundo. Una mujer humilde sabe que cuando queda embarazada, una de las primeras cosas que tiene que hacer es ir al hospital a hacer el control de su embarazo y después el control del niño sano, o el calendario de vacunaciones. Eso es producto de una experiencia sanitaria que no se perdió, porque años después, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Antonio Cafiero tuvo la experiencia de Floreal Ferrara en la provincia de Buenos Aires, que fue una experiencia también de revalidación del hospital público. O podemos hablar en la Patagonia de la maravillosa experiencia de 40 años del Plan de Salud de la provincia del Neuquén, fundado por don Felipe Zapaga. O la experiencia del Plan de Salud pública de Río Negro del 73 al 76. No es casual que cada golpe de Estado que hay en la Argentina, cada golpe de político, de corte conservador, de corte reaccionario, lo primero que golpea es la salud pública. Porque la enfermedad es un gran negocio, es un enorme negocio. Y para algunos bien vale un golpe de Estado, para el pueblo vale cuidar la salud pública. Esto es lo que explica dos cosas. Una es que la cuarentena, con todas las dificultades que tiene, con todo el esfuerzo que significa, sea respaldada por la población. ¿Hay excepciones? Sí, por supuesto, somos 45 millones de habitantes, no puede dejar de haberlas. Pero explica otra cosa, que sobre la base del ejemplo, del esfuerzo, del sacrificio enorme que hacen en especial los sectores más vulnerados de la Argentina, otros sectores de la comunidad también se han estimulado, y nuestros investigadores y nuestros científicos están a la altura de las circunstancias. Lo que ha hecho el Instituto Malbrán con el genoma del virus circulante, o lo que han hecho los jóvenes del Instituto Leluar, inventando, digamos, creando un método de diagnóstico rápido para el coronavirus, son ejemplos
de algo que los sectores más retrógrados de la Argentina no desean, que es el ejercicio de la soberanía sanitaria. Lo que quisieran es que nosotros obedeciéramos ciegamente las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, cosa que hicieron los países más poderosos, Francia, Alemania, Italia, España, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, el mismo Brasil, obedecieron esas pautas. Los resultados están a la vista. Por ahí consultarte, recién hablabas un poco... No te oigo bien, perdóname. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí te escucho un cachito mejor. Por ahí consultarte un poco, recién hablabas esta conexión que existe entre lo político y la salud y de cómo todos estos esfuerzos que se fueron dando en Argentina a lo largo del tiempo se sintetizan por ahí un poco en las leyes que se consiguieron, como por ejemplo la ley de salud mental que existe a nivel nacional. Es una ley que entiendo que he escuchado en algunos reportajes que también la ves con buenos ojos, pero también entendés que de manera crítica se puede pensar también la ley para seguir repitiendo, como decías recién, algún tipo de práctica, no sé si decirlo manicomial. ¿Cómo lo ves vos hoy en día la ley de salud mental después de ya 10 años de haber sido sancionada? Y bueno, por ahí consultarte también ¿qué recomendarías a los servicios de salud mental para que puedan estar preparados para el impacto que pueda llegar a tener esta pandemia, para el padecimiento mental que pueda llegar a generar todo también este aislamiento que entiendo que tiene que mantenerse, pero también entiendo el otro costado de lo que genera? ¿Cómo lo pensás? No, me parece muy bueno esto último que planteas, me parece que da mucha tela para cortar. No sé si me interpretás, que yo creo que la pregunta esta sobre los servicios y para qué hay que prepararse ya, ¿no? Porque el tema ya está instalado. Antes me gustaría tomar una pregunta que vos me mandaste también bueno, entre las preguntas para hacer, que es que la Argentina es un país. La Argentina no es ni la ciudad de Buenos Aires ni la provincia de Buenos Aires. Porque los medios y todo el martilleo permanente sobre los números y las cifras hacen de cuenta que la Argentina es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. No, la Argentina somos todo el país. La Argentina somos todas las provincias, incluyendo naturalmente la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto que parece de perogrullo? Porque lo que se maneja habitualmente son cifras que finalmente uno está en las provincias, como ustedes, en esa belleza de provincia que tienen, que la conozco y la quiero mucho, o San Luis, o muchas otras, y nosotros tenemos, frente a la pandemia, resultados totalmente diferentes, y eso no está siendo tenido en cuenta. Hay más de 15 provincias que tienen 0 casos de contagio desde hace por lo menos 15 días. Acá en San Luis hace 45 días que no hay ningún caso. Y no es que el virus odia a los puntanos o ama a los puntanos y no aparece por acá. Es que algo se ha hecho. Medidas se han tomado. Las provincias hemos hecho y estamos haciendo un esfuerzo enorme. Y tengamos en cuenta que la mayor cantidad de recursos de todo tipo está en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, de recursos económicos hasta recursos técnicos. Entonces, como vos me hiciste una pregunta respecto de esto, yo quiero tomarla y ligarla a esto segundo que dijiste, que es para mí es muy fuerte, que es el tema de los servicios de salud mental.
Yo creo que los servicios de salud mental, que tenemos una programación, en fin, un plan de trabajo, deberíamos incluir, y en muchos lugares se está haciendo, que es trabajar en lo que uno de los directores de la OMS, al cual yo conozco y respeto mucho, que fue primer ministro de Portugal, Gutiérrez. Gutiérrez fue el que organizó el plan de salud mental y adicciones más importante de Europa, ya por el 95, y que luego sirvió para protocolizar la asistencia en salud mental y en adicciones, aunque la mayoría de los países de Europa no le prestaron la menor atención. Me parece que él hace una advertencia en la cual yo coincido plenamente y estoy tratando de pensar y de dialogar sobre esto, que los servicios de salud mental, los trabajadores y los profesionales de salud mental, tenemos una tarea que es trabajar sobre lo que vos, me parece que señalaste muy bien, o yo coincido al menos, que es qué pasa con este aislamiento obligatorio y preventivo, que es absolutamente necesario. Yo la verdad que estas manifestaciones anticuarentena solamente la puedo interpretar que las haga la gente que quiere que corra sangre ajena, no la propia. Ahora, creo que tendríamos que recurrir a nuestra máxima creatividad, tratando de ayudar a sostener esta decisión tan fuerte, porque esta decisión inevitablemente, como cualquier otra decisión global, influye en la subjetividad de las personas, de los grupos familiares, de los grupos sociales. Ha cambiado bruscamente toda nuestra vida cotidiana, nuestra forma de saludarnos, nuestra dificultad para encontrarnos, más lo que somos los argentinos, tan sociables, que nos gusta tanto el encuentro, por algo las terapias grupales y la psicología y psiquiatría social tienen en Argentina un puntal mundial, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos una tarea muy importante en el sentido de trabajar, acompañar a la población dentro de los medios que tenemos, pero en las provincias donde no hay casos tenemos mayor plasticidad. Yo veo que acá en San Luis, por ejemplo, los grupos de alcoholismo están trabajando, visitando a domicilio a los compañeros que están haciendo sus tratamientos y están logrando que no haya abandono de tratamientos. Esto es muy fuerte, esto es muy importante. Allí en Comodoro, yo no sé, ustedes son los que conocen, pero me parece que tenemos recursos y si no los tenemos los podemos aprender para acompañar a la población en este esfuerzo tan grande, para trabajar algunos aspectos de la subjetividad que en este momento están, no diría en crisis, pero están afectados, los miedos, las incertidumbres, yo he visto cuadros depresivos, no graves, pero he visto cuadros depresivos, ustedes verán otras cosas. Cómo continuar el tratamiento con los adictos, porque esos son tratamientos que no pueden interrumpirse. Sí, creo que tenemos un desafío a la creatividad. Pero ojo, no estoy hablando de psiquiatrizar la pandemia o de psiquiatrizar el aislamiento. Estoy hablando de una tarea en salud más que sobre la enfermedad. De trabajar más sobre los recursos disponibles en salud, que son muy grandes en la población argentina. Y a veces nosotros no los vemos porque estamos más
acostumbrados a trabajar con la psicopatología, con la enfermedad. Bueno, me parece que ahora tenemos la maravillosa oportunidad de trabajar en salud y ayudar a que esa salud se sostenga, porque la cosa va para largo. Esto de esperar si a fin de semana se levanta la cuarentena, o sea chica o sea grande, pertenece al plano de la ilusión, pero el plano de la realidad muestra que nosotros tenemos que trabajar para un problema y para un virus que ha venido para quedarse por lo menos hasta que haya vacuna. Entonces, creo que ahí nosotros tenemos que aceptar y sobre todo trabajar un tema que nosotros tenemos como propio, además de que lo tiene la población, trabajar las incertidumbres. Sí, por ahí un poco recién lo mencionabas, esta idea de comenzar a hablar de salud, en vez de hablar de salud mental, siempre se hizo como esa diferenciación de que existe la salud por parte de lo médico y la salud mental por otra parte para atender a cierto padecimiento subjetivo. Es como que se hace siempre esa diferenciación y en realidad se está hablando siempre de personas, de cierto sufrimiento que puede llegar a tener una persona que hace a todo su contexto y a todo su vida cotidiana. Sí, a veces nosotros, bueno, Agustín, esto lo sabes bien vos, a veces nosotros nos perdemos en discusiones secundarias que parecen discusiones de niños ricos, ¿no? De si esto es de los psicólogos, o esto es de los psiquiatras, o esto de los terapistas, o esto de los enfermeros. El tema de la salud es un tema público, y solemos olvidar que uno de los actores principales del tema de la salud y la enfermedad son los enfermos y sus familiares, la comunidad. La experiencia con los grupos, por ejemplo, la experiencia con los grupos institucionales de alcoholismo muestra que si se capacita, se ayuda y se acompaña a los afectados directos, a los enfermos o a sus familiares, ellos son extraordinarios multiplicadores de salud. Pero para eso nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que salir del enfoque profesionalista que nos ha dado la universidad, de creer que nosotros somos los que curamos y que nosotros somos los que administramos la canilla de la salud en la enfermedad. Ese es un error muy grave. Cuando un paciente nos baja la persiana y dice yo no sigo haciendo el tratamiento, ahí descubrís que si no contás con la alianza con el enfermo, con su familia, con la comunidad, con algún familiar, todo tu saber queda en la biblioteca. Pues me parece que esta es una excelente oportunidad que tenemos, y tenemos tiempo. Si tenemos voluntad, tenemos tiempo. Por ahí consultar. También aprender. Nosotros tenemos mucho para aprender. El recurso en salud de la población en nuestro país es muy grande. Una noche alguien decidió que a las 9 de la noche había que salir a los balcones a aplaudir. Y toda la Argentina sale a las 9 de la noche a aplaudir. ¿Quién lo hizo eso? Y eso lo hizo Fuente Ovejuna. Ahora, nosotros frente a eso podemos sonreírnos y decir, mirá vos, qué cosa tan típica, original. No, ahí hay un elemento del cual se puede aprender, que es que no estamos solos trabajando en esto y que contamos con un respaldo que facilita nuestra tarea. Pero si entendemos que nuestra tarea es una tarea con otros, y principalmente con los afectados y sus familias y la comunidad, si lo creemos como un esfuerzo personal, que lo es, pero no es solo un esfuerzo personal, es además una maravillosa oportunidad. Ustedes son jóvenes y les ha tocado la pandemia para aprender también.
no va a volver a ser el mundo igual a como entramos en esta pandemia. No me preguntes si va a ser más lindo, más feo, mejor o peor, porque no lo sé. Lo que sí te digo es que yo lucho para que sea mejor y más lindo. Por mis hijos, por mis nietos y por mí mismo. Y vos también harás lo mismo. Sí. Por ahí me parece que es una excelente oportunidad para salir del enfoque profesionalista individual. Tal cual. Por ahí consultarte en esto, el no rol te oigo bien, perdóname. Ahí, ¿me escuchas mejor? Por ahí consultarte bien, sí. El rol que tiene por ahí las residencias y la formación de los profesionales para que estén capacitados, digo, para poder responder a ciertas cuestiones que hacen a la salud en general. No sé, por ahí, ¿cuál es tu opinión respecto de las residencias que trabajan? Por ejemplo, la residencia de acá, son una residencia interdisciplinaria que trabaja de manera comunitaria y trabaja desde la prevención y promoción de la salud. Por ahí contarte un poco de esto, de cómo estamos trabajando, que es una residencia interdisciplinaria, y por ahí lo que intentamos siempre revalorizar es el trabajo de los diferentes profesionales y la apuesta interdisciplinaria. ¿Cuál es tu opinión en este sentido de poder trabajar desde las residencias y desde la capacitación de cierto tipo de profesional? Un poco lo decías recién, de que se sale con una idea desde las universidades que responde a un tipo de profesional, a un tipo de especialización que tiene cada profesión, pero me parece que la apuesta interdisciplinaria es como superadora en algún sentido. No sé cuál es tu opinión respecto de esto, del rol de las residencias, y bueno, un poco lo mencionabas recién. Sí, yo coincido con el enfoque que vos haces. Mientras yo dirigí el plan de salud mental y el hospital, porque desde el plan de salud mental dirigía el hospital y el plan estaba instalado en el hospital, armamos una residencia interdisciplinaria en la cual había psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales, expacientes. Ahí me parece que hay un tema que está como, no sé si en debate, pero que siempre hay que tener presente, que es que la interdisciplina no elimina la disciplina. Que la interdisciplina lo que necesita son disciplinas fuertes. Porque de nada sirve que el armar un algo que a veces es muy indefinido como interdisciplinario, donde los campos específicos, los campos de incumbencia, suelen diluirse, y creo que es un grave error. Yo creo que la interdisciplina necesita psiquiatras muy bien formados, muy bien actualizados, con un enfoque social. Necesita psicólogos también muy formados. Bueno, cada una de las especialidades tiene que aportar a la interdisciplina lo mejor de la disciplina. Y la interdisciplina no significa que yo como psiquiatra trato de que el psicólogo haga lo que quiero, o que el psicólogo como psicólogo trate de que yo como psiquiatra haga lo que él quiere, sino que es un ejercicio de todos los días, en el cual se trabaja con lo heterogéneo y con la diversidad, pero tratando de sacar o tratando de obtener de cada disciplina lo mejor y lo que más sirve para ese caso en concreto. Porque a veces yo he visto que el campo interdisciplinar se transforma en un campo de batalla en lugar de en un campo de enriquecimiento colectivo y un campo común. Y esto deviene también de una formación individualista y profesionalista, si
querés en términos más psicoanalíticos, más narcisistas, en el cual todos somos formados. Entonces hay que rever esa formación, pero no reverla en un seminario o en una asamblea, hay que reverla en la práctica de todos los días. Por ejemplo, nosotros aprendimos en el proceso de transformación institucional que comenzó en 1993, que hay momentos del trabajo que la disciplina más importante era el chofer de la ambulancia, porque si el chofer de la ambulancia no estaba convencido de la necesidad de armar una red de atención domiciliaria, que fue lo primero que nosotros armamos a fines del 93, y que eso exigía tener combustible, tener la ambulancia lista, tener el chofer con el mecánico, porque eran a veces los domicilios eran muy lejanos. Nosotros podíamos subir todos los profesionales del hospital, pero si la ambulancia se empacaba en la puerta del hospital, la interdisciplina quedaba en un discurso. O la necesidad que teníamos que la cocina del hospital comprendiera que el mejor plan alimentario era el que nosotros podíamos garantizarle a quienes se iban externando y volviendo a su casa, a su barrio, porque necesitaban comer, y porque es gente vulnerada, es gente humilde y es gente sin trabajo. Lo mismo el sector ropería del hospital. Si nosotros no podíamos externar a los pacientes, reinsertarlos socialmente, con ropas que fueran a dar lástima, no hacer una exhibición obscena de la locura en la comunidad. Tienen que ser ciudadanos, y no voy a decir que vayan con traje y chaleco y todo lo demás, pero que vayan dignamente vestidos. Entonces el sector costura tenía que estar motivado, el sector cocina lo mismo, servicios generales lo mismo. Y quizás te va a causar gracia, pero nosotros una de las primeras cosas que tuvimos que aprender allá por el 93, 94, y digo nosotros los psiquiatras y los psicólogos, fue cómo se entra en la casa en los barrios humildes. Tal cual. Porque había gente que entraba sin tocar el timbre. Eso es un acto de prepotencia. A mí no me gusta que me hagan eso. Tal cual. A mí me gusta que la gente venga, que yo la pueda esperar, si es una urgencia que avisen, porque mi casa será humilde, tendrá techo que se llueve, pero es mi casa. Entonces todo eso hubo que aprenderlo, hubo que aprender cuándo era más necesario y más útil la enfermera. Fue necesario aprender a medicar en domicilio. Fue necesario aprender que psicoterapia no es patrimonio de los psicólogos y la medicación patrimonio de los psiquiatras. Las psicoterapias en la Argentina nacieron a partir de los psiquiatras. A nosotros el que nos enseñó la psicoterapia fue don Enrique Pillón Rivière, que fue uno de los fundadores de la carrera de psicología en la Argentina. El que nos enseñó psicoterapia fue la que fue Mary Langer, fue Ulloa, fue Emilio Rodríguez, fue José Blecher. No hay dicotomía o medicación o psicoterapia. Las psicoterapias pueden o no incluir medicación, la inversa también es válida. Y entonces vos tenés que tener en el hospital un servicio de farmacia comprometido con eso. Porque si vos haces todo un discurso muy bonito de la necesidad de tener medicación de depósito, pero el farmacéutico no está ganado para esa idea, todo tu plan terapéutico se desmorona. Esto va referido a que los residentes, que son de alguna manera la sangre joven, tienen que ligarse a los no tan jóvenes, y los no tan jóvenes tienen que enseñarle lo que saben a los jóvenes, pero los jóvenes tienen que
preguntar, tienen que indagar, tienen que cuestionar, con todos los respetos y todo, bueno, eso está de más. Tal cual. Entonces, esto hace a un tema, que es el tema institucional, es necesario democratizar las instituciones, que las decisiones no las tome uno solo, por supuesto que las decisiones las tienen que tomar los directores de hospital o los jefes de servicio, pero tienen que consensuarlas, tienen que ser decisiones basadas en la convicción. Hay momentos de urgencia, hay momentos críticos en los cuales quizá no hay posibilidad, pero después sí se puede argumentar, porque cada una de esas decisiones es un factor de aprendizaje. Bueno, Jorge, no te quiero robar más tiempo, la verdad que ha sido muy enriquecedor hablar con usted, la verdad que cada vez que lo escucho siento que está contando una parte de la historia de la salud mental, y la verdad es que agradecerle por todo el trabajo, agradecerle por su tiempo y haber tomado el tiempo para participar de estas entrevistas, y bueno, espero poder tener otro contacto, poder charlar acerca de otras cuestiones. No sé si con quiere... mucho gusto. ¿Vos estás en Comodoro? En Comodoro, sí. Oh, qué hermosa ciudad, por Dios. Así que bueno. Yo tengo recuerdos muy bellos de Comodoro, muy bellos. Usted fue jefe... Allí hay ya está jubilada, una trabajadora social que tiene una parte de la historia de allá por los 60 y 70 de la salud mental, que es Susana Escarano. Véanla a ella. Bueno. A ella y a quien quieran ustedes, por supuesto, ¿no? Bueno, voy a ver si puedo contactarme con ella, porque la verdad es que es muy interesante por ahí charlar con alguien que tenga ese recorrido. Me parece muy interesante todo el trabajo que pudiste hacer en San Luis, el hecho de modificar un hospital en las condiciones que estaban a hacer un hospital escuela y formar agentes. Me parece, la verdad es que una tarea que también promovió un montón de cosas que tienen que ver hoy con la ley de salud mental, y la verdad es que me parece un trabajo súper valioso. Sí, ya lo habíamos hecho en el 90 y 91 en Rawson, en Chubut. Esa es una experiencia que también hay que rescatar. Una experiencia maravillosa donde la comunidad de Rawson participó de entrada, de un modo muy protagónico, y de ahí nació en Rawson la idea central de comienzo de los procesos de transformación institucional, que se llama el hospital en la calle. Ah, mira. Sí. El hospital trabajaba tanto adentro como afuera, a veces más afuera, a veces más adentro, pero no había una puerta de hierro que separaba un ámbito del otro. Tal cual. Fue una experiencia maravillosa, y en esa experiencia de Rawson, particularmente amparada por quien era en ese momento secretario de Salud, el doctor Carlos Sáenz, que vive en Puerto Madryn, que él les puede contar muy bien, estoy hablando de 30 años, ¿no? Para vos es toda la vida y para mí es ayer, pero fue una experiencia muy rica, muy rica, que permitió después, año y medio después, armar ya con más experiencia el proceso de transformación institucional de San Luis. Ahí en Comodoro hicimos cosas maravillosas. Es una ciudad entrañable, divina. Sí, es por lo menos para mí lo fue.